Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Continuamos nosotros así, paso a paso, el estudio del libro de Apocalipsis, que lleva por eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Y hemos dicho varias cosas muy importantes que las vamos a seguir enfatizando semana tras semana para que se nos graben en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es que el libro de Apocalipsis no es un libro de ciencia ficción, que no es un libro enigmático de dragones de 10 cabezas y para poner a prueba nuestra imaginación, sino que es un libro que describe la revelación de Jesucristo. Que claramente en la primera línea del libro se da el título o el tema central de todo el libro, que es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que es un libro donde se nos da de manera muy clara y muy abundante el tema de la esperanza del Evangelio, el cumplimiento y la consumación del Evangelio. Y ya en los domingos anteriores vimos una primer serie o una primer etapa o una primera escena del libro de Apocalipsis, que fue el mensaje de las 7 iglesias. La primera serie de 7, Jesucristo en medio de las 7 iglesias. Y aprendimos muchísimo del mensaje de las 7 iglesias, pero probablemente una cosa que debemos recordar y que si solo eso aprendiéramos sería suficiente, es que Jesucristo en los primeros 3 capítulos se pasea en medio de su iglesia. Si solo eso aprendemos, nos damos por bien servidos. Posiblemente ya olvidamos lo de Éfeso, lo de Esmirna, lo de la Odisea, ya eso se nos olvidó, aunque está fresquito en nuestra memoria, pero ya lo pasamos por alto. Pero ¿qué debemos recordar siempre? Que el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia. ¿Y para qué está en medio de su iglesia? Para cuidarla, para defenderla, para darle esperanza, para darle valor y vigor, para mostrar que Él es el dueño de la iglesia, que Él es el autor de la iglesia, y esa imagen de Jesucristo en medio de los 7 candeleros que representan la iglesia, nos da otra verdad contundente que nosotros aquí siempre enfatizamos, y es que Dios hizo un pacto consigo mismo de salvar a su iglesia, y la figura de Él en medio de su iglesia es la figura pactual de Jesucristo el Cordero Vencedor, cumpliendo el pacto de preservar a su pueblo. Él dijo antes de ir al cielo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos comenzado una segunda serie, capítulo 4 en adelante, una segunda serie, una segunda escena del libro, otra segunda parte del libro donde hay la descripción del trono de Dios. Pero algo importante que vamos a tener que ver en esta escena, en esta serie segunda del libro de Apocalipsis, es que Jesucristo continúa en medio de su iglesia. Y ese es el texto que nos corresponde hoy. Apocalipsis 4:4, y dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Muchísimo se ha hablado y se ha dicho y se seguirá diciendo sobre lo que significan estos 24 ancianos. Y yo voy a intentar en esta mañana explicar qué se ha dicho y cuáles son algunos de los errores de eso que se ha dicho con relación a estos ancianos y cuál sería el pensamiento más adecuado para poder comprender esta figura o estos símbolos o esta representación en el trono de Dios. Pero el título que yo le he puesto hoy a la prédica es En medio de su iglesia, haciendo remembranza a la primera parte del libro, que Jesucristo está en medio de su iglesia, pero luego en la descripción del trono de Dios, Jesucristo continúa en medio de la iglesia. Y esto es maravilloso, y esta es una figura, una verdad central en el libro de Apocalipsis que podemos nosotros entender. La Biblia, especialmente en este versículo, no nos dice por qué son 24 ancianos, por qué no son 70, como en el Sanedrín, ¿sí? ¿Por qué son 24? La Biblia no nos va a decir. La Biblia tampoco no nos va a decir por qué se les llama ancianos, por qué se les clasifica como ancianos. Hay algunas verdades que la Biblia no nos presenta o no omite, y no es que nos lo deje a la imaginación, pero sí a lo largo del contexto nosotros vamos a encontrar un poco de entendimiento para saber quiénes son los 24 ancianos. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto anterior dice que había un trono y que en el trono había uno semejante
¿cierto? A cornalina, a jaspe y a esmeralda y diamante, que estaba allí irradiando su justicia, irradiando su misericordia, su santidad y su gloria. El texto anterior no dice que el que estaba sentado era Jesucristo, pero nosotros ya sabemos que el que está sentado es Jesucristo, porque es el único que puede estar vestido de justicia, de misericordia y de santidad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es el único que puede estar sentado visiblemente en el trono. Dios Padre no puede estar sentado en el trono. ¿Por qué? Porque es Espíritu. El Espíritu Santo no puede estar sentado en el trono porque es Espíritu. ¿Quién es el único de la Trinidad que puede estar sentado en el trono? Jesucristo, porque Él se encarnó y porque Él es el Cordero inmolado que venció y retoma o vuelve nuevamente al trono del honor del cual se despojó, según dice la Escritura en Filipenses capítulo 2. Entonces el texto que sigue ahora dice, había un lugar central y en ese lugar central había un trono principal. Pero ¿qué dice? Y alrededor del trono había 24 tronos. Y a mí me gusta mucho lo que está haciendo aquí, porque como esto es como una especie de visión o de radiografía de lo que Juan está viendo, parece que la toma se amplía un poco, ¿cierto? La cámara se retira y se toma un poco más amplia la imagen. Inicialmente la imagen es de un trono, pero luego cuando la cámara se retira un poco, ¿qué logra ver Juan? 24 tronos alrededor del trono. Y es muy importante esto que está sucediendo. Algunos dicen que había un trono arriba y los 24 tronos quedaban como en un segundo nivel o en la parte inferior, mostrando un poco la jerarquía, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el trono de Dios o de Jesús estaba arriba y como en un nivel inferior estaban los 24 tronos. Eso no lo dice, esa sería una especulación de parte de los que les gusta especular. La Biblia sencillamente dice que había 24 tronos, ¿dónde? ¿Alrededor de qué? Del trono central o del trono principal, y en el trono principal está Jesucristo. La Biblia tampoco no dice cómo está la ubicación de esos tronos. Sencillamente dice que había 24 tronos alrededor del trono. Entonces algunos dicen que era como una especie de media luna, y había un trono principal, los otros formando media luna observando al que está sentado en el centro, pero la Biblia no dice así. Otros dicen que estaban en círculo, otros dicen que era como una especie de cuadrado y que por cada costado había 6 tronos, pero la Biblia no dice. ¿Qué dice la Biblia? Había un trono y alrededor del trono 24 tronos. La Biblia tampoco dice el orden en el cual estaban sentados estos ancianos. Sencillamente dice, había 24 tronos con 24 ancianos. No dice el orden en el que están sentados, no dice si hay grupos de 3 o grupos de 6, no dice si es en círculo que están, no dice si es en un cuadrado, si es en una media luna. La Biblia no lo dice. Entonces le pregunto yo, ¿podemos especular? No se nos permite especular. ¿Qué es lo importante saber? Que hay un trono central y que alrededor de ese trono central hay 24 tronos y 24 ancianos sentados en los tronos. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros ver aquí? Nosotros podemos ver la centralidad del trono de Jesucristo. Porque ¿qué es lo que resalta? ¿Qué es lo primero que se ve en la primera toma? El trono principal, ¿semejante a qué? ¿Cierto? Es glorioso, majestuoso, brillante, comparado con piedras más finas, comparados con diamantes, con esmeraldas, como una especie de arco iris que lo rodea, hablando de la fidelidad y la justicia de Cristo. Pero luego que habla, con una toma un poco más lejana, de los 24 tronos, no dice a qué eran semejantes. No describe gloria en los ancianos, no describe justicia, no los compara con piedras finas, no los compara con cosas valiosas, no hay destellos de gloria de los ancianos. Entonces, ¿qué es lo central en esta imagen un poco más lejana? La centralidad del trono de Jesucristo. ¿Y qué es lo que representan estos 24 ancianos? Es una muy buena pregunta que nosotros vamos a tener que descifrar hoy. No nos podemos ir hoy sin saber lo más probable a qué representan o qué simbolizan estos 24 ancianos que rodean
el trono central donde está Jesucristo, el Cordero vencedor. Hay muchísima especulación sobre el tema de estos 24 seres. Hay dos posiciones básicas, y las dos posiciones básicas son las siguientes. Una posición dice, los 24 ancianos son seres angelicales. Y la otra postura dice, son seres humanos. Los que dicen que son seres angelicales, que son 24 ángeles, dicen que son 24 ángeles de una categoría superior a los serafines y querubines. Es decir, que es una categoría de mayor dignidad y de mayor altura, que tienen la capacidad o el privilegio de estar junto al trono de Dios como en un anillo de seguridad principal o más cercano. Los que dicen que son 24 seres angelicales, dicen que ellos son ángeles y que esos ángeles fueron clasificados o creados específicamente para estar rodeando al Señor y pues manifestar la gloria de Jesucristo, y que ellos comparten la gloria de Cristo. Esa es una postura. Esa postura es equivocada por varias razones. Primero, porque la Biblia no dice que son ángeles, dice que son ancianos. En segundo lugar, es equivocada porque más adelante va a decir, y con tu sangre nos has redimido. Y los ángeles no son susceptibles de redención, o no son objetos de redención, porque ellos son seres creados como mensajeros. No fueron hechos para ser redimidos y para disfrutar la gracia de la redención. Y los que creen eso están equivocados, porque en ninguna otra parte en la Biblia dice que Dios va a sentar a los ángeles en tronos, porque los ángeles son espíritus y los espíritus no se sientan, son espíritus, son seres que no tienen forma, no tienen cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que son 24 ángeles sentados en 24 tronos literales, siendo que son seres angelicales? Esta postura es equivocada, es bastante mística, es una de las posturas que usan los pensamientos gnósticos y aquellos que trabajan la Biblia desde el punto de vista místico, es decir, espiritualista, y no real o literal y gramatical como nosotros la interpretamos. Hay otra gran postura que dice que los que están sentados allí son 24 seres humanos, es decir, 24 personas o 24 ancianos. Entonces hay dos entendimientos respecto a eso. Unos dicen que son 24 ancianos literales y otros dicen que son 24 ancianos simbólicos o representativos, que representan algo. Entonces ahí tenemos nosotros que interpretar. ¿Son 24 ancianos literales o son 24 ancianos que representan o simbolizan una comunidad o un pueblo? Ese es un pensamiento que tenemos que descifrar en esta mañana. Si es un grupo literal, ¿quiénes son? Porque no hay nombres. ¿Y de dónde salieron? Si es un grupo representativo, ¿a quiénes representan? Los que dicen que son un grupo literal, dicen que estos 24 ancianos fueron los que resucitaron cuando Jesucristo resucitó. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo resucitó dice que las tumbas se abrieron y algunos de los que habían muerto resucitaron? Entonces ellos dicen resucitaron 24 y se fueron para el cielo con Cristo en la ascensión y están sentados en el trono con Cristo. En ese primer viaje se fueron. Listo, si eso es así, ¿tenemos otros textos de apoyo para decirlo? ¿Tenemos textos en el contexto que nos permitan entender y afirmar esa verdad? Sería un texto sacado de contexto y eso ya nos pone en un serio problema de error. La Biblia no dice ni cuántos resucitaron, ni quiénes, ni para qué resucitaron. Pero tampoco dice que haya otro glorificado. ¿Quién es las primicias de la glorificación? Jesucristo es la única primicia. No hay otros que sean primicia y que ya estén en el cielo y mucho menos en el trono de Jesucristo. Los que dicen que estos 24 ancianos son un grupo simbólico, entonces dicen, especialmente los dispensacionalistas, que este grupo simbólico son los judíos, que representa al pueblo del Antiguo Testamento, y que son los judíos que han sido salvos, y que esta ubicación más o menos es como una ubicación de cómo
las tribus de Israel se distribuían en el campamento, en el tema alrededor del tabernáculo. No sé si ustedes recuerdan, cuando el tabernáculo estaba en el desierto, Dios ordenó a Moisés que distribuyera tribus, de a 3 tribus en cada costado, de tal manera que hacían como una especie de cuadrado. Había 3 tribus por cada lado, observando hacia el tabernáculo. Entonces los que dicen que es un grupo simbólico y que 24 ancianos representan al pueblo de Israel o al pueblo del Antiguo Testamento, dicen que están ubicados en 4 líneas de 6 ancianos, formando un cuadrado y que representan el pueblo del Antiguo Testamento. Eso dicen los dispensacionalistas, uno de los pensamientos de ellos, porque tienen varios pensamientos. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que estos ancianos representen al pueblo del Antiguo Testamento. Yo comencé diciendo que en la primera parte de Apocalipsis vemos a Jesucristo en medio de su iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver en la segunda parte? Jesucristo en el trono, en medio de su iglesia. Los que ven la Biblia con unidad y dicen que toda la Escritura muestra la integralidad o la historia orgánica o la presentación orgánica de la Escritura, dicen, y es la postura más acertada, que los 24 ancianos serían la representación de la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Es decir, que estos 24 ancianos representarían la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Este es uno de los pensamientos más acertados, que hace honor a la unidad, que hace honor también a la eclesiología, no al misticismo ni a la especulación, sino que muestran que Jesucristo realmente vino para salvar a los creyentes de todos los tiempos. Nosotros vimos en Apocalipsis, en la primera parte, que habla siempre de 3 tiempos, ¿cierto? El que era, el que es y el que ha de venir. Que la Biblia siempre nos va a mostrar los 3 tiempos en la historia de la redención. Entonces nosotros, para ser un poco más exactos, tenemos que decir que estos ancianos probablemente representan la iglesia del Señor Jesucristo de todos los tiempos. Y lo vamos a poder explicar con algunos textos bíblicos. En medio de su iglesia está Jesucristo. Y yo quiero que nosotros veamos que la forma como Jesucristo está presente en medio de su iglesia nos va a mostrar 3 momentos o 3 formas como el Señor Jesucristo nos muestra su presencia en medio de su iglesia. En primer lugar, Jesucristo nos muestra que Él está en medio de su iglesia porque Él la eligió por decreto. Jesucristo, dice la Biblia, y lo dicen muchos textos de la Escritura, que antes de la fundación del mundo eligió quienes iban a ser salvos, que eligió un pueblo para sí, que determinó y dispuso todos los medios de salvación para que ese pueblo fuese salvo. ¿Cuándo fueron salvos los creyentes? En la eternidad. ¿Cuándo fue dispuesta o decretada o determinada la salvación de los salvos? En la eternidad, antes de los tiempos, antes de la existencia de la historia que nosotros conocemos. Ese es un punto muy importante. Ese punto, además de ser una verdad absoluta, también nos sirve para refutar todo el pensamiento arminiano, humanista, de que yo decidí salvarme y yo determiné cuándo y por qué, y los móviles de mi salvación. ¿Qué es lo que nos va a mostrar el trono de Dios? Que Dios gobierna en su trono eternamente y para siempre. Y que Dios eternamente y para siempre dispuso un plan de salvación. Dispuso quiénes iban a ser salvos y aún alrededor del trono nos muestra simbólicamente o representativamente la presencia de los creyentes o de los salvos de todos los tiempos. Que estos 24 ancianos no son, aunque están físicamente o están literalmente allí presentes en el trono, ellos representan o simbolizan o testifican de la iglesia del Señor Jesucristo salva a lo largo de los tiempos. Una de las formas como pudiésemos explicar la presencia de estos 24 ancianos es que fácilmente podría representar los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Cómo se representa el pueblo de Dios del Antiguo Testamento? A través de las 12 tribus del pueblo de Israel o los 12 patriarcas que son la
representación fidedigna del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a saber eso también? Apocalipsis capítulo 6. Si ustedes pasan la hoja, en Apocalipsis capítulo 6 nos va a hablar de una gran multitud, y en el capítulo 7 de una multitud de 144,000, y dice que pertenecen a las 12 tribus del pueblo de Israel. En otros lugares de la Escritura dice la Biblia que las 12 tribus o el pueblo de Israel son el cimiento de la casa de Dios o el fundamento de la casa de Dios. Y cuando vamos a Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que nosotros estamos cimentados, o la iglesia verdadera está cimentada sobre el fundamento apostólico y profético. Y el fundamento profético, ¿a qué tiempo histórico alude? Al Antiguo Testamento. Es decir, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y Jesucristo es la piedra de unión, o el punto de encuentro, o de apoyo, o de perfecta coherencia para el fundamento de la iglesia. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo se fundamenta. Cristo es la cabeza, y toda la historia y los escritos canónicos y los patriarcas que dan toda la base histórica, teológica y pactual a la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el otro eslabón o el otro parte del fundamento de la iglesia? La iglesia apostólica, ¿cierto? ¿Cuántos apóstoles el Señor eligió? 12 apóstoles. Los 12 apóstoles representan, aunque fueron 12 literal y anduvieron con Cristo, ellos también representan. ¿Qué representan? La iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia que ve el cumplimiento perfecto de la obra de la redención. Entonces tenemos 12 patriarcas que representan la iglesia del Antiguo Testamento, 12 apóstoles que representan la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se conforma toda la iglesia de Jesucristo? Por los patriarcas del Antiguo Testamento, por los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Cuántos tenemos? 24. Literales en su momento histórico, porque literalmente fueron 12 tribus y literalmente fueron 12 apóstoles. Pero en el trono están representando ¿qué? La iglesia universal o la iglesia de todos los tiempos. Por eso la posición no importa, ¿no? Si es un cuadrado, si es un círculo, si es un semicírculo, si es una media luna, no significa eso importancia. ¿Qué es lo importante? Que en el trono del Señor, alrededor de Jesucristo, ¿quiénes están? La representación simbólica de la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Es decir, ¿qué es lo que vemos en este capítulo? Que Jesucristo sigue estando en medio de su iglesia. En los primeros capítulos vimos que Jesucristo está en medio de los 7 candeleros, y los 7 candeleros representan simbólicamente la iglesia de todos los tiempos. Ahora estamos viendo que Jesucristo está sentado, no de pie caminando, sino sentado en medio de 24 tronos que representan los salvos o los creyentes de todos los tiempos. Ahora, eso es maravilloso. En la primera parte Jesucristo está de pie y las 7 iglesias están encendidas como lámparas. En la segunda parte Jesucristo está sentado, y ¿cómo están los creyentes que representan la iglesia? Sentados. Es importante la postura también en el libro de Apocalipsis para entender, porque lo que nos muestra es que la salvación es segura, que el Redentor es seguro y que ya no está trabajando, sino que la salvación está plenamente determinada, segura, y que nosotros nos sentaremos con Cristo a reinar o a disfrutar eternamente con Él. ¿No les parece eso maravilloso? Ahora, si decimos que son ángeles, nosotros no podemos entender por qué hay 24 ancianos y luego todo el desarrollo del capítulo. Si decimos que solo representa el pueblo judío, la pregunta es, ¿y entonces dónde estamos nosotros? ¿No estaríamos representados también en el trono y en la adoración celestial? Y la Biblia dice que las 12 tribus y los 12 apóstoles se sentarían con Cristo a reinar, a sojuzgar, a administrar justicia. ¿Recuerda que Jesús le dijo a los apóstoles? ¿No sabéis que vosotros se sentaréis conmigo y que impartiréis justicia al mundo? ¿Juzgaremos al mundo? Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Y los ángeles, pues ellos son mensajeros
Entonces ellos simplemente están al servicio de Dios, pero no pueden disfrutar de autoridad, de honor, de poder y de gloria, porque ellos son simplemente mensajeros. Y eso nos sirve también para refutar un pensamiento contemporáneo, especialmente de la nueva era, y es el culto a los ángeles. Ustedes saben que hay un movimiento grande de culto a los ángeles, que la gente anda averiguando cuál es su ángel guardián, ¿cierto? Y clamándole a su ángel guardián, y eso viene del pensamiento católico romano del ángel de la guarda, nuestra dulce compañía, pero la Biblia no habla de eso, y los ángeles son mensajeros. De hecho, dice la Biblia que nosotros en Cristo somos superior, mucho más superior que los ángeles. Entonces, pedirle a un ángel, ¿qué sería? Como pedirle a una piedra, ¿cierto? Que es inferior y que tiene menos capacidad que nosotros. ¿A quién tenemos que pedirle? A Jesucristo, el Cordero vencedor que está en medio del trono, porque nosotros estamos entendiendo el Evangelio. Entonces, Jesucristo está en medio de su iglesia. Tres principios o tres elementos de la iglesia. Primero, la iglesia fue oficialmente elegida, oficialmente constituida por Cristo. La iglesia no es un pueblo que se está constituyendo por voluntad humana. Eso es algo importante que debemos pensar. La iglesia no se constituye como dicen los humanistas o como dicen los ateos, se constituye como el opio del pueblo, simplemente para crear barreras morales y para contrarrestar la perversión. Eso dicen los agnósticos. La iglesia fue inventada por los hombres. Los hombres, para generar temor y para crear mecanismos de contención para que los jóvenes no se desvíen, se inventaron la religión y que no matarás, no robarás y no adulterarás para generar miedo, y se inventaron el infierno y el cielo. ¿Eso dice la Biblia? No, la Biblia dice que la palabra de Dios es verdad. ¿Quién constituyó la iglesia? Jesucristo. ¿Cuándo fue constituida? ¿Dónde nace la iglesia? En el corazón de Dios, en el decreto eterno de Dios. ¿Y cuándo se manifiesta históricamente? En la creación. En la creación se manifiesta históricamente la iglesia como pueblo redimido. Entonces la iglesia es un pueblo oficial. Recuerden esa palabra. Oficial. ¿Qué significa oficial? Que no es pirata, no se ha ido constituyendo por humana o propia, sino que es un pueblo, es una nación santa, es un pueblo santo constituido oficialmente. ¿Por qué estoy usando ese concepto? Primero, porque es un concepto central en nuestra teología eclesiástica, pero en segundo lugar, porque en este momento habla de 24 tronos, y en los 24 tronos, 24 ancianos. Miren lo interesante, ¿por qué la Biblia no dice 24 líderes? ¿Por qué no dice 24 hombres? ¿Por qué no dice 24 mensajeros, sino 24 ancianos? ¿Por qué es importante aquí el tema de los ancianos? Y aquí vamos a conectarlo con el gobierno de nuestra iglesia. Nosotros creemos firmemente que el gobierno de una iglesia verdadera, de una iglesia bíblica, tiene que ser el gobierno de ancianos. Nosotros no creemos que una iglesia se deba gobernar ni constitucionalmente, ni con una junta directiva, ni con una junta temporal o removible. Nosotros creemos que la Biblia tiene suficiente fundamento para que la iglesia se gobierne a través de ancianos. ¿Cuál es una primer característica del gobierno de ancianos? La oficialidad. La oficialidad. Es decir, cuando nosotros hablamos que tenemos ancianos en la iglesia, no estamos diciendo que tenemos abuelitos. No estamos diciendo que tenemos un gran grupo de personas de la tercera edad o de la edad de oro. Nosotros estamos diciendo que tenemos un grupo oficialmente constituido, formalmente constituido, formalmente consagrado y establecido y ordenado. ¿Para qué? Para ejercer autoridad legítima y gobierno legítimo en las decisiones de la iglesia. Esto es bíblico, hermanos. ¿Desde cuándo la Biblia habla de los ancianos? Desde Moisés, ¿cierto? Desde el patriarca la Biblia habla de los ancianos. A Moisés muchas veces le dijo, ve y reúne a los ancianos. A la Biblia dice, ve y reúne a los ancianos.
La Biblia habla en toda la Escritura de que los ancianos deben ocupar un lugar importante en la iglesia en cuanto al gobierno, en cuanto a la eclesiología. Estamos frente al trono del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que rodea el trono? 24 ancianos. ¿Qué nos muestra eso? La oficialidad de la iglesia. ¿Qué hacen los ancianos en una iglesia local? Representan la iglesia, representan el gobierno de la iglesia y ejercen autoridad. Es muy importante lo que la Biblia nos está diciendo, porque primero cuando hablamos de la iglesia militante, ¿cómo se representa la iglesia? Con 7 lámparas, ¿sí? Con 7 luces, con 7 candeleros. Pero ahora cuando hablamos de una iglesia posicionada, constituida con Cristo, ¿cómo está representada? De manera oficial. De manera oficial, de manera absoluta, de manera gobernada a través de 24 ancianos que ejercen autoridad, gobierno y legítima decisión. Es importante, hermanos, lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias no se gobiernan por ancianos. Y las pocas hoy en día que están tomando el gobierno de ancianos no es un gobierno legítimo, es decir, no son ancianos permanentes, no son ancianos vitalicios, no son ancianos oficiales, sino que son ancianos removibles cada año. Es decir, es una junta directiva que la llaman ancianos, pero los remueven cada año. Y que no ejercen autoridad, sino que ejecutan la voluntad de una asamblea. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se debe gobernar una iglesia? Con ancianos, pero no con ancianos removibles, no con ancianos que son ejecutores, sino con ancianos puestos por Dios oficialmente para responder por la iglesia. Dice la Biblia, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. Por eso el número es limitado. Recordemos que la palabra en el Nuevo Testamento para ancianos es presbíteros, ¿sí? Ancianos. No solamente habla de madurez, no solo habla de sabiduría, de estabilidad en la fe, sino que habla también de que son instruidos, capacitados y puestos para gobernar y para tomar decisiones. Son prominentes en la toma de decisiones. Saben, queridos hermanos, en la sociedad judía no solamente había ancianos en la iglesia, había ancianos también en el gobierno. Y los gobiernos eran los que tomaban decisiones como conjunto o como grupo de ancianos legítimamente constituido. La Biblia habla del gobierno de ancianos. No es una invención, no fue un descubrimiento del siglo XVI. El gobierno de ancianos es un gobierno de toda la Escritura que nos muestra que los ancianos gobiernan, pero que ellos representan la iglesia. ¿Por qué hay ancianos en el trono del Señor Jesucristo en el cielo? Porque es la representación ¿de qué? De la iglesia, de cómo Dios gobierna su iglesia, de cómo Dios cuida su iglesia, de cómo ejerce autoridad y gobierno legítimo en medio de la iglesia. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. En 1 Timoteo 5, 17 dice así, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y luego en Tito 1:5, que es una instrucción de Pablo para Tito, dice así, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando habla de establecer, ese término hace alusión a una condición de oficialidad. No dice simplemente nombre, dice establezca. Los ancianos son oficiales en la iglesia. Son oficiales que Dios ha puesto para dirigir la iglesia, para gobernarla y para que ellos velen por nosotros, los miembros de la iglesia, como quienes tienen que dar cuenta. Hermanos,
El trabajo del anciano o el llamado del anciano es un llamado muy honroso, lo dice la Biblia. Es un llamado supremamente importante dentro de la iglesia. Es un llamado muy difícil también. ¿Qué dice la Biblia que nosotros como iglesia debemos hacer por los ancianos? Honrarlos. ¿Y qué es honra? Respeto, sujeción, obediencia. Eso debemos hacer por los ancianos en la iglesia. ¿Qué más debemos hacer? Orar por ellos, respaldarles y acompañarles porque ellos tienen un llamado muy, pero muy difícil de llevar a cabo. Muchos de nosotros no seríamos capaces de asumir ese llamado de ser ancianos. O posiblemente lo asumiríamos por un tiempo, 1 año o 2 años, y después decimos, no, no estoy llamado para esto. Pero los ancianos verdaderos son ancianos vitalicios. Es decir, ejercen su trabajo todo el resto de su vida porque Dios los estableció en su pueblo o en su iglesia como ancianos. Ahora, ¿qué dice 1 Timoteo 5:17? Los ancianos que gobiernen. Es decir, los ancianos ejercen autoridad legítima. Hermanos, ¿qué llamado tenemos nosotros como iglesia por nuestros ancianos? Orar, honrar, respetar a los ancianos y obedecerles. ¿Por qué? Porque ellos representan la forma como Dios nos gobierna a nosotros. Ellos representan la forma como Dios nos ama. Nos ama Dios tanto que no solo nos dio a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo y a su palabra, sino que también nos dio ancianos para que velen por nosotros, para que estén pendientes de nosotros, para que nos llamen la atención, nos corrijan, y nosotros debemos obedecer a los ancianos. La Biblia dice que no debemos levantar acusaciones contra los ancianos, que no debemos desautorizarlos, que no debemos ignorarlos, sino que les debemos respeto, admiración y consideración. ¿Dice eso en sus Biblias? Hermanos, hay que hacer eso por los ancianos. ¿Cómo nos dirigimos a los ancianos? Con respeto. Nos dirigimos a ellos con cariño. Nos dirigimos como nosotros bajo autoridad porque ellos velan por nosotros. Los llamamos de acuerdo al encargo que Dios les ha hecho, que es el honroso encargo de ser ancianos. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Habla de que los ancianos son constituidos oficialmente en la iglesia mediante la imposición de manos. Hebreos 11:39 y 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Queridos hermanos, Dios nos puso ancianos. En nuestra iglesia tenemos ancianos, gracias a Dios. No somos ancianos o no son ancianos perfectos, porque el único perfecto se llama Jesucristo. Pero el Señor que puso los ancianos en la iglesia, también les dio la capacidad y les dotó de autoridad, de disposición para servir, de tal manera que nosotros debemos honrarles y respetarles como es debido. Apocalipsis 21:12 y 14 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 21:12. Dice que en la Nueva Jerusalén estarán en las puertas inscritos los 12 patriarcas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En Apocalipsis 21 dice que en la Nueva Jerusalén estarán esculpidos los nombres de los 12 patriarcas y los nombres de los 12 apóstoles. Esa es una referencia para poder decir que es la representación también de la iglesia y que los 24 ancianos lo más probable es que estén representando a la iglesia de todos los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesucristo está en medio de su iglesia oficialmente elegida. En segundo lugar, está en medio de su iglesia dignamente redimida. Leamos el texto que nos ocupa hoy. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Y vamos a meditar un poco en esa referencia del texto, que es una referencia muy importante. La referencia de estar vestidos de ropas blancas es importante
para efectos del entendimiento del texto. Los que dicen que esos 24 personajes son 24 ángeles, dicen, mire, están de blanco. Y los ángeles visten de blanco. Bueno, la Biblia no dice que los ángeles visten de blanco. En algunas apariciones dice que era un ser de blanco, pero no dice que vistan permanentemente de blanco. Pero tampoco la Biblia mejor dice que el vestido blanco es un vestido que se nos ha dado como efectos de mostrar la obra de la redención aplicada o los efectos de la salvación o la dignidad del creyente. En muchos lugares la Escritura sí dice que los salvos serán vestidos con vestiduras blancas. ¿Sí lo recuerdan? En Apocalipsis lo dice y en otros lugares de la Escritura dice que los salvos se han vestido con vestiduras blancas. Ahora, no sé si ustedes pueden irse un poco a la historia del Antiguo Testamento y en uno de los oficios, de los 3 oficios de la teocracia del Antiguo Testamento, vemos que uno de esos oficios implicaba vestuarios blancos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los sacerdotes. Los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, y los sacerdotes que estaban de turno, ellos siempre oficiaban con vestiduras blancas. Y eso es importante para el entendimiento de lo que estamos diciendo. Ahora, recordemos también que cuando el Señor instituye los sacerdotes, especialmente en el tiempo de David, Dios le dice a David que establezca 24 turnos sacerdotales. No sé si recuerdan, en Levítico y en Deuteronomio. Y luego en el libro, en el rey David, dice que establezca 24 turnos sacerdotales. ¿Saben por qué? Porque había muchos sacerdotes. Y como había muchos sacerdotes, tenía que establecerse un orden, una programación de cómo ellos iban a oficiar en el templo. Porque si no se iba a volver un desorden. Y el Señor le dice a David que establezca no 12 turnos, sino 24 turnos de acuerdo al año. Y que cada turno sacerdotal oficie durante 2 semanas. No sé si ustedes recuerdan, pero yo estoy recordando que cuando Zacarías estaba oficiando en el templo y el ángel le da el anuncio del nacimiento de Juan, precursor de Jesucristo, dice la Biblia que estaba en el turno, que era el turno de Abías. Es decir, era el momento en el cual él, en el turno de él, que era uno de los 24 turnos, debían oficiar en el templo durante 2 semanas. ¿No les parece eso maravilloso? Es decir, esta representación de los 24 ancianos no solamente puede significar la totalidad de la iglesia, sino también hace una referencia al sacerdocio de Cristo en medio de la iglesia y a la labor sacerdotal que nosotros representamos como creyentes. ¿Sí me hago entender? La Biblia dice que nosotros como creyentes somos sacerdotes. Lo dice en Pedro, lo dice en Apocalipsis, lo dice también en los Salmos, que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes para Dios. Pero nosotros no oficiamos como sacerdotes por nuestra propia cuenta, sino que nosotros servimos al gran sumo sacerdote que está sentado en el medio del trono, y nosotros como iglesia oficiamos nuestra labor sacerdotal dependiendo del sumo sacerdote que es Cristo. Lo dice Hebreos una y otra vez. Los 24 turnos sacerdotales nos ayudan a entender por qué 24. ¿Por qué alrededor del trono? ¿Y por qué vestidos de ropas blancas? ¿Saben, queridos hermanos? Tú y yo tenemos ropas sucias. La Biblia dice que nos vestimos de andrajos, que nosotros parecemos al muladar, que nuestra ropa no es digna. Hablando metafóricamente de nuestro corazón es sucio, nuestros pensamientos son inmundos, nuestros labios son corruptos. ¿Cómo hacemos para estar en la presencia del Señor? ¿Qué necesitamos? Vestiduras blancas, porque aquel que no esté vestido adecuadamente no puede estar en la presencia del Señor. Pero para nosotros estar vestidos de ropa blanca no podemos por nuestros propios medios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos al gran sumo sacerdote que oficie una vez y para siempre en el altar del sacrificio, un sacrificio que
traiga como beneficio para nosotros la justificación, es decir, la labor sacerdotal de Cristo aplicada a nosotros, de tal manera que seamos vestidos de ropas blancas y llamados como se llamaban a los sacerdotes príncipes de la casa de Jehová u oficiales de la casa de Dios. Es decir, hermanos queridos, estos 24 ancianos en el trono del Señor Jesucristo, que están de blanco, no fue porque ellos se pusieron ese vestido, sino porque ellos fueron lavados por la sangre de Jesucristo y porque ellos fueron justificados por la acción sacerdotal del gran sumo sacerdote que está en el medio, y ahora ellos representan la iglesia justificada o la iglesia redimida de todos los tiempos. ¿Podrá algún anciano estar sin ser justificado? Es interesante porque la Biblia habla de totalidad. 24 tronos, 24 ancianos, 24 vestidos de ropas blancas. ¿Eso qué nos muestra? Que la salvación de Dios es segura, que la salvación de Dios es igual para todos, que pese a que somos pecadores, somos justificados por el sacrificio de Jesucristo, y que el sacerdocio de Jesucristo es una manifestación pactual del decreto eterno. Jesucristo decretó salvar a su pueblo a través de un sumo sacerdote que es Cristo, y a través de ese sumo sacerdote constituyó un pueblo digno de estar en su presencia, vestidos de ropas blancas. La Biblia no dice que estaban vestidos. Ahí agrega a esa expresión o a ese detalle de que están vestidos los adjetivos calificativos: vestidos de ropas blancas. Y en otro texto va a decir que las ropas blancas son las acciones justas de los santos. En otro lugar va a decir que las ropas blancas es el vestuario de los redimidos. Va a decir que las ropas blancas son las ropas con las cuales el Señor nos ha vestido. Hermanos, si nosotros fuéramos a una reunión, probablemente la ropa que menos usaríamos sería la ropa blanca. Nosotros pensamos a veces que nos vemos bien y queremos estar cómodos, pero posiblemente no pensaríamos en una ropa tan blanca y resplandeciente como la que el Señor nos pone. ¿Qué significa esa ropa blanca? La Biblia dice que representa la santidad, representa la justicia, representa la pureza, representa la dignidad. Es decir, los que están allí alrededor del trono, además de ser oficiales, oficialmente elegidos como representación de la iglesia, también son seres dignos. ¿Dignos de qué? De estar en medio del trono o alrededor del trono, disfrutando, viendo y contemplando las gracias del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo ellos lograron esa dignidad? ¿Qué hicieron para ser dignos? Bueno, alguien diría pues muchas obras, otro diría se portaron bien, ¿sí? Lograron el mérito para ser seleccionados entre los 24 mejores, ¿sí? Lograron con mucho esfuerzo llegar en primer lugar y acumularon los suficientes para estar en el podio de ganadores. ¿Qué dice la Biblia? Ninguno somos dignos. Todos somos indignos, destituidos de la gloria de Dios, pecadores, miserables. Pero todos, a través del único y perfecto sacrificio de Jesucristo, hemos sido constituidos dignos de estar en la presencia del Señor. No sé si recuerdan la historia de este hijo que rebeldemente se fue de la casa y cuando regresa, dice la Biblia que regresó perdido, mal presentado, andrajoso, y el padre apenas lo vio, dice: eres bienvenido a la casa. Y dice la Biblia que lo vistió con el vestido fino, vestido nuevo. Eso representa la obra de Jesucristo aplicada en nosotros. Si esos ancianos están sentados con vestiduras blancas, ¿qué nos indica el texto? Que son dignos. Fueron hechos dignos, no por ellos, sino por el que está en el medio del trono, que no solo los hizo oficialmente aptos para su servicio, sino que también los dignificó. Y a mí me gusta mucho ese tema, mis hermanos, porque estamos viviendo una época que se llama la época de los derechos humanos, la época de la dignidad humana. ¿Y qué nos dicen los derechos humanos? ¿Qué es dignidad? Dignidad es abortar, ¿no? Porque yo tengo el derecho legítimo de abortar, porque mis derechos valen. Pero dignidad también es elegir cualquier perversión sexual.
Y es digno que yo tenga el valor de mostrar cuál es mi perversión y me la respeten. Eso es digno. Acabamos de salir de un periodo de dignidad humana en nuestra ciudad. Dignidad multicolor, ¿no? Del arco iris, del texto anterior. Pero ¿qué es dignidad, hermanos? Bíblicamente. ¿Dignidad es matar a seres indefensos? ¿Dignidad es hacer valer mis perversiones? ¿Dignidad es hacer lo que se me antoje? ¿Eso es dignidad? ¿Qué es dignidad bíblicamente? Dignidad es que siendo creados para adorar a Dios y destituidos por nuestro pecado, totalmente indignos, Jesucristo murió en nuestro lugar y nos hizo dignos. Eso es dignidad. Dignidad es que tú seas hijo de Dios. Eso es dignidad. Dignidad es que tú hayas sido redimido por gracia. Dignidad es que tú hayas sido lavado con la sangre del Cordero y vestido con ropas resplandecientes para adorar al único que puede y que sabe todas las cosas, Jesucristo, el Cordero vencedor. Esa es dignidad. ¿Saben quiénes son los únicos dignos sobre esta tierra? Los creyentes. Por eso no necesitamos hacer marchas, ni hacer manifestaciones, ni taponar las vías, porque no necesitamos reclamar dignidad, porque no tenemos ninguna. Pero Jesucristo por el Evangelio nos ha hecho más que vencedores a través de Cristo. Y eso es dignidad. Vestidos con ropas blancas, sentados alrededor de ¿quién? Alrededor del Cordero vencedor. En medio de su iglesia está la iglesia oficialmente elegida, y en medio del Cordero está la iglesia dignamente redimida por el sacrificio. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 14 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, igual que los ancianos, en el mismo lugar y con la misma dignidad, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono, adorando a Dios y diciendo: amén. La salvación y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vestidos con ropas blancas. Hoy nuestra ropa está sucia. Estoy seguro, y si usted revisa un poco cómo están sus pensamientos, cómo están sus acciones, qué pecados no hemos confesado, cómo están nuestras obras, nos damos cuenta que estamos sucios y muy sucios. ¿Cuál es nuestra única esperanza? El que está en medio del trono, el que está sentado. Y esta esperanza también se nos es manifiesta a través de estos 24 ancianos que representan la iglesia. Los 24 ancianos nos representan a nosotros también. Que así como ellos simbólicamente están sentados al lado del Cordero y con vestidos blancos, realmente todos los creyentes estaremos un día no muy lejano. Queridos hermanos, dijimos que en el primer versículo del capítulo 4, muchos dicen: aquí habla de un rapto secreto. Pero este texto, que habla de los ancianos simbolizando la iglesia de todos los tiempos, nos muestra que no ha existido ese famoso rapto y no existirá. Que lo que pasa es que la iglesia sigue militando, pero por la fe, visiblemente, por la contemplación de las verdades eternas del Evangelio. ¿Dónde estamos los creyentes? ¿Qué dice Efesios? Sentados con Cristo en lugares celestiales, reinando con Cristo. Aunque estamos aquí, reinamos ya con Él a través de las verdades eternas inefables del Evangelio. Leamos en Efesios 5:24.
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el texto de apoyo de 1 Corintios, Crónicas 24:5, de lo que yo les hablé de las distribuciones de los grupos sacerdotales. Las repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y luego en Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y luego en Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los justos. ¿A quiénes representan estos ancianos con vestidos blancos? A los redimidos por gracia. Aquellos que han sido justificados por la obra sacerdotal de Jesucristo. Aquellos que representan el sacerdocio universal de los creyentes. Estos ancianos nos representan justos, limpios y dignos por la obra de Jesucristo. Y esto es maravilloso para nosotros. Allí estamos representados. ¿Pueden contemplarlo? 24 ancianos al lado de Cristo, que representan a la iglesia de todos los tiempos, y esa es nuestra gran esperanza. En medio de su iglesia, oficialmente elegida, dignamente redimida y victoriosamente glorificada. El texto continúa diciendo, con coronas de oro en sus cabezas. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esto se va poniendo cada vez más bueno, ¿sí? Extraordinario, maravillosa esa escena. No solo hay 24 ancianos, no solamente están sentados, sino que tienen una dignidad incomparable, que es la dignidad de Cristo a través del Evangelio, pero además de eso, tienen coronas de oro en sus cabezas. Anciano, vamos a tener coronas de oro, dice la Biblia. Y alguno diría, amén, y yo quiero que la mía tenga perlas y diamantes y zafiros. Pero la Biblia dice que estas coronas de oro no representan el trabajo de los ancianos. Estas coronas de oro no representan el esfuerzo de los ancianos. No es el mérito logrado, ¿sí? No es el premio por la labor bien hecha y se les premia en el cielo con galardones como una corona de oro. No es eso lo que significa. Quitémonos eso de nuestra mente, porque muchos de nosotros venimos de contextos donde nos han enseñado que los vestidos blancos nos los ganamos nosotros porque los fuimos limpiando poco a poco. Y nos han enseñado que estas coronas también son meritorias. Es decir, yo merezco la corona. Yo me la gané y la voy a lucir. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Recuerden que la escena del trono, así tomada un poco de distante, ¿qué es lo más importante? Jesucristo, que está en el centro. De ahí en adelante no hay nada más importante. El centro de esta escena es Jesucristo en medio de la iglesia y nosotros como beneficiarios por gracia, disfrutando, alabando y viviendo agradecidos por la obra de Él. Esta corona no representa el galardón de los victoriosos. Esta victoria no representa el mérito al triunfo. Esta corona representa la obra de gracia aplicada y consumada de Jesucristo a favor de nosotros. Esta corona representa el reinado de Cristo en medio de su iglesia. Cristo no solamente es Rey y Señor absoluto en sí mismo, sino que Él determinó salvar un pueblo para reinar en medio de su pueblo. ¿Cómo reina Cristo en medio de su iglesia? Bueno, nos constituyó reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cuál es la clase de reinado del creyente? ¿En un altar, en un pedestal? ¿Cómo reina un creyente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Reinamos sirviendo? ¿Reinamos sujetándonos? ¿Reinamos adorando al Señor? ¿Reinamos negándonos a nosotros mismos? Y todo esto es mérito del Evangelio.
Nosotros no reinamos en un puesto de honor diciendo, denme la honra porque yo soy el rey. Nosotros reinamos despojándonos de todas las cosas de este mundo y diciendo, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, quiero servirte. Las coronas de oro indican que Jesucristo es vencedor. Y Jesucristo venció no solamente para satisfacer las demandas de la justicia del Padre, sino que venció individualmente para aplicar la redención en cada creyente. ¿Por qué cada anciano tiene una corona? Porque la victoria de Cristo, consumada y aplicada, es extensiva a cada creyente elegido por gracia. ¿Sí me van a entender, hermanos? Es decir, es tan contundente la victoria de Cristo, es tan amplia, es tan perfecta y soberana, que es testificada a través de las 24 coronas y de las coronas de todos los creyentes. Es decir, cuando Jesucristo impone la corona a cada creyente, lo que está diciendo Jesucristo es, yo soy el vencedor y yo vencí para hacerte vencedor. Yo te hago vencedor o testifico de la victoria que yo logré en la cruz poniéndote una corona. La corona no testifica del mérito individual, testifica de la victoria perfecta de Jesucristo. Jesucristo es Rey eternamente y para siempre. Jesucristo tiene el derecho de ejecutar juicio y justicia porque Él es Rey absoluto. La Biblia dice que Él comparte su victoria con su pueblo elegido. Somos herederos y coherederos por gracia, beneficiarios extensivamente de la obra de redención aplicada por Jesucristo. ¿Saben qué significa la corona? Realeza. Así como el anciano en su trono significa autoridad, así como el vestido blanco significa dignidad y justificación, la corona significa realeza. Pero ¿sabe qué puede hacer un rey? Además de reinar, ejecutar juicio. El rey no solamente reina, sino que parte de su reinado implica juicio y justicia, autoridad absoluta y soberana. Y Jesucristo como rey reina sobre la muerte, reina sobre Satanás, reina sobre el mundo y ha declarado más que vencedores a todos los creyentes. Yo he escuchado a muchos diciendo, es que yo quiero ganarme una corona. Algunos dicen que ya tienen como 5 coronas ganadas. La Biblia no dice eso, hermanos. Solo hay una corona que vamos a poder tener y no es por ningún mérito. Y lo hemos explicado y lo va a explicar el texto más adelante, capítulo 4 y capítulo 5. Cuando los ancianos reciben las coronas, ¿recuerdan qué hacen? Se postran delante del trono. Y entregan esa corona y dicen, Señor, eso es mío. Es decir, ¿para qué se les da las coronas a los creyentes? Para que ellos digan, esto es tuyo, Señor. Para la gloria de Dios. ¿Sí? Ni siquiera podrán decir y tomar su selfie, ¿no? Y decir, mire cómo me luce. Sino que esa corona inmediatamente será, Señor, esto es tuyo, para ti, porque todo lo tuyo la pertenece, porque tú eres digno por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se imaginan ustedes esa escena? Todos postrados y con las coronas ofrendándolas a Dios para gloria y hermosura. Es decir, ¿qué representa la corona que el creyente va a recibir? La gloria de Cristo, la realeza de Cristo, la absolutez del gobierno justo de Cristo. Presumido nosotros diciendo que vamos a ganar una corona y que la vamos a ostentar. Muy presumido de nuestra parte. Porque esa corona no nos representa a nosotros. Así como el trono tampoco nos representa. Así como la vestidura blanca tampoco nos representa. La vestidura blanca nos es dada para representar la santidad y la dignidad de Cristo. El trono nos es dado para representar el gobierno de Cristo y su señorío. Y la corona se nos es dada para representar la realeza y la justicia de Cristo en medio de su iglesia. Hermano, ¿no es eso maravilloso? No sueñen con recibir coronas. No sueñen con lucir sus coronas, porque no las vamos a poder lucir, porque no nos pertenecen. Pero ¿saben qué debemos soñar? Con ese momento glorioso, cuando el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, y nosotros tengamos que decir, Señor, esto es tuyo, por ti y para ti, porque solo tú eres digno, porque por ti vivimos y existimos y nos movemos.
Amén. Ese es el verdadero reinado y el verdadero sacerdocio de los creyentes. Cuando la Biblia dice que fuimos constituidos reyes y sacerdotes, no es para tener cada uno un reino. No es para ostentar o para pedir o solicitar devoción de otros, sino para servir abnegadamente y para darle gloria al que está sentado en el centro del trono y que gobierna por siempre. Ahora, estos 24 ancianos no son los que están VIP. Muchos dicen, no, ellos son los que están en platea, ¿sí? Los que ganaron ahí en primer vuelo, ¿sí? El 5 estrellas. No, los que están ahí estaremos todos los creyentes, en la misma posición. Algunos dicen, yo quiero ganarme el cielo, así sea en la orillita más lejos. Yo quiero estar con el Señor, así sea allá lejitos. No, hermano, no va a haber categorías en el cielo. No las hay acá en el Evangelio. Aquí todos somos hermanos, pecadores redimidos por la gracia del Evangelio. Si no las hay acá, ¿ustedes se imaginan que en el cielo la habrá? Jesucristo tiene el lugar de máximo honor y es el honor y el privilegio que ha dado a su iglesia, victoriosamente glorificada. Yo encuentro en este texto, queridos hermanos, 3 momentos de la iglesia. Primero, la iglesia elegida, predestinada. Segundo, la iglesia redimida en el tiempo y en la historia. Y en tercer momento, la iglesia glorificada, eternamente glorificada por Cristo. ¿Cómo lo vemos en los 3 momentos que estamos viendo del versículo? Con coronas de oro en sus cabezas. Esta corona es la corona de la victoria, es la corona del vencedor, es la corona de aquellos que han vencido por la sangre del Cordero, aquellos que han sido constituidos más que vencedores en Cristo Jesús. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida. Y en 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué extraordinario, hermanos. No va a haber confusión en el cielo. No se nos va a poner la corona y al minuto y medio nos van a decir nos equivocamos y nos quitarán la corona. La corona es incorruptible de gloria, permanente y absoluta, porque no representa nuestra gloria, representa la gloria de Jesucristo, que vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. En Mateo 19, 27 al 29 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Carismáticos, ¿no? Arminianos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Salmo 89:7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hermanos, lo más importante de esta escena no son los 24 ancianos, sino Jesucristo en el centro. Jesucristo es el que hace que estos ancianos que representan la iglesia estén sentados en el trono con Él y que disfruten de tanta belleza, tanta pureza y santidad y de ese premio incorruptible de gloria. Yo no sé si a veces ustedes en el diario caminar de la vida a veces se sienten desanimados. Yo no sé si las luchas con el pecado que ustedes tienen, si alguno tiene, les desanimen a veces. Si a veces ustedes en el trasegar de la vida diaria lleguen a la conclusión paulina, miserable,
de mí. Yo no sé si algunos de ustedes piensen, ¿por qué no hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí? Por lo menos hoy ya vamos a almorzar juntos. ¿Por qué eso allá en el trabajo mío está muy duro? ¿O por qué no traemos un colchón y nos quedamos acá? Porque en mi casa está difícil la situación. ¿Saben cuál es nuestra esperanza? Jesucristo venció. Y no importa la lucha del pecado que tengamos. No importa las caídas y no importa muchas veces cuán sucios estemos con el pecado. Nuestra única esperanza se llama Jesucristo. La dignidad no nos viene por nuestras obras, ni por nuestro buen comportamiento. La dignidad nos viene por Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan quiénes se vestían de blanco y alargaban los flecos de sus mantos? ¿Se acuerdan? Los fariseos. Para ser vistos de los hombres. Y dice la Biblia, ellos pensaban que iban a ganar mejor reputación, porque hacían largas oraciones y eran cuidadosos de cumplir las obras encargadas por la ley de Moisés o la ley de Dios. Pero ¿saben el Señor cómo los califica? Hipócritas. Lavan lo de afuera, pero no pueden lavar lo de adentro. Parecen bóvedas hermosas, tumbas, blancas e impecables por fuera, pero por dentro repugnantes, producen vómito, llenas de huesos, llenas de mortandad. ¿Saben, hermanos? No pretendamos lavarlo de afuera, porque vamos a ser como los fariseos en el tiempo de Jesús. No pretendamos dar la mejor apariencia, mostrar nuestro mejor perfil, porque lo único que somos es pecadores. Pero tenemos una esperanza que se llama Jesucristo. Pese a toda nuestra maldad que nos acosa y que muchas veces, como dice el rey David, nos roba el sueño y nos angustia, porque vemos que somos pecadores, o como dice Pablo, veo una verdad en mis huesos, que quiero servir a Dios, pero soy arrastrado al pecado. Hermanos, tenemos una esperanza gloriosa. Como Juan, levantemos nuestros ojos al cielo y miremos al que está sentado en el trono, Jesucristo, y esa es nuestra esperanza. Cuando tengan angustias con el pecado, no se desconecten de la luz del Evangelio, acérquense a la luz, acérquense a Cristo, acérquense a la cruz y contemplen a aquel que sufrió tal contradicción, pero vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando tengan serios desánimos y piensen que su vida cristiana no tiene sentido, no corran hacia el pecado, corran a la cruz y miren al Cordero vencedor, porque por su victoria usted y yo hemos sido alcanzados. Que el Señor nos ayude. Señor, cuán necesidad tenemos de escuchar el Evangelio. Cuánta necesidad tenemos de que tú nos recuerdes que estás en medio nuestro, pero que no eres un espectador en medio nuestro, que no eres un servicial al medio nuestro, que no eres un peón cumpliendo nuestras órdenes, que estás en medio nuestro como Rey, como Señor, como Dios, como sacerdote, que estás en medio nuestro para velar por nosotros. Tenemos tantos momentos de desesperanza en esta vida. Cada día que pasa es un momento angustiante, porque debiendo ser fieles somos infieles, debiendo permanecer justos y limpios somos pecadores. Pecamos muchas veces y de muchas maneras, y no encontramos esperanza en nosotros mismos. No hay obra que mitigue la angustia de nuestros pecados. No hay acción que mitigue la culpa agobiante de nuestras miserias. Señor, pero nos has dejado el Evangelio. Podemos mirarte a ti en tu trono de gloria, espléndido, fulgurante, victorioso, y esa es nuestra esperanza. Podemos verte hoy y contemplarte por la fe sentado en tu trono, tranquilo y victorioso, y tu pueblo representado a través de estos ancianos, victoriosos, seguros y totalmente consumados en su salvación. Esa es nuestra esperanza. Lo más probable, y con dolor lo sabemos, es que de aquí saldremos a pecar.
Pero Señor, lo más seguro es que aun si salimos a pecar, allí estará la voz de tu palabra, allí estará la gracia del Evangelio, allí estará el Espíritu Santo limpiándonos, levantándonos, sustentándonos y diciéndonos como tú le dijiste a la mujer adúltera: ve y no peques más, no temas, yo estoy contigo. Nuestra esperanza no es nuestras obras, ni nuestra dignidad. Nuestra esperanza es Jesucristo, el Cordero vencedor. Señor, levanta nuestros ojos a ti. Encamina nuestros pasos a ti. Posiblemente algunos de los que están aquí están muy agobiados por situaciones emocionales y de su propio pecado, y posiblemente pensando que no hay esperanza para ellos. Precioso Señor, levanta la mirada de estos corazones a ti, para que te miren a ti y te contemplen tan glorioso, tan perfecto, tan justo, sumo sacerdote victorioso, y que puedan recibir por extensión la esperanza que reciben tus hijos a través del Evangelio. Gracias te damos por tu palabra y por hacernos más que vencedores, y porque seguirás en medio de nuestra iglesia local y en medio de todas las iglesias que tú has constituido. No te irás, no apagarás el candelero, estarás allí porque has puesto tu trono y has puesto tu mirada en medio nuestro. Gracias por darnos ancianos en esta iglesia y por darnos ancianos que velen por nosotros, por capacitarles a ellos y a sus familias para que disfruten este llamado y para que comprendan la amplitud y la gloria y la majestuosidad de lo que nos has llamado, Señor, para ti. Y que recordemos nosotros los ancianos de esta iglesia que un día aparecerá el príncipe de los pastores para mostrarnos lo glorioso que eres y por qué nos llamaste a este ministerio. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.